A ver, bueno, buenas noches. Vamos a realizar una exposición que es también un repaso para ustedes de la lectura de dos autores muy importantes españoles, Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey, titulada Economía, Sociedad y Política en el Despido. Es parte de un libro titulado El despido o la violencia del poder privado, ¿no? Que es este, de ambos autores. Un poco para mencionar a los autores, bueno, quiénes son. Por parte del primer autor, Joaquín Pérez Rey, debo señalar que es doctor en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha de España y también es catedrático en esta universidad. Tiene obras importantes como Estabilidad en el Empleo del año 2004 o La transformación de la contratación temporal en indefinida del año 2004. Y bueno, el otro autor, el doctor Antonio Baylos, es muy conocido también en Latinoamérica. Bueno, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y también es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Castilla-La Mancha. Bueno, yo llevé una especialización en empleo, relaciones laborales y diálogo social en esta universidad y bueno, ha sido mi profesor también. Es muy importante la obra de ambos, sobre todo de Antonio Baylos, que ha influenciado mucho en Latinoamérica. Básicamente su obra titulada Derecho del Trabajo, Modelo para Armar, de 1991. Y bueno, también su tesis doctoral titulada Derecho de Huelga y Servicios, Derecho de Huelga y Servicios Esenciales para la Comunidad, del año 1981, más o menos. Bueno, iniciamos entonces con el artículo o el capítulo introductorio de este libro, titulado Economía, Sociedad y Política en el Despido. Bueno, la primera parte se titula Hablar sobre el despido desde dentro y desde fuera de la técnica jurídica a la vez. Bueno, en este caso el autor va a señalar en primer lugar que va a abordar el despido, el tema del despido en su definición amplia. Es decir, en tanto que un todo cese unilateral impuesto por el empresario al trabajador, aún fundado en causas ajenas al incumplimiento contractual de este, ¿no? Entonces, no solo se va a referir al despido disciplinario, sino en un sentido amplio a todo tipo de despido, ¿no? Que tenga, bueno, básicamente el cese unilateral por parte del empresario. Y bueno, esto coincide, señala el autor, con la doctrina y la jurisprudencia vigente, bueno, básicamente en España. Incluso señala una sentencia del Tribunal Supremo del 14 de mayo de 2007 que afirma este uso del término despido en sentido amplio. Voy a señalar también que el despido, bueno, en el caso español, tiene que proceder bajo tres requisitos de validez. El primero de ellos es que que se dé a través de una causa, ¿no? Que exista una causa de despido. En segundo lugar, va a señalar que exista una formalidad, ¿no? Para que el despido sea procedente y también que exista un control judicial o jurisdiccional, mejor dicho. Y bueno, esto es lo que también es similar a nuestro caso, al caso peruano, ¿no? Con respecto al control jurisdiccional, señala el autor que inicialmente, a través de la historia, este control jurisdiccional fue muy rechazado, ¿no? En sus inicios, básicamente. Y bueno, menciona a un doctrinario importante italiano como Ludovico Barassi, que se oponía a este control jurisdiccional, puesto que lo señalaba como una tiranía, ¿no? Como algo similar a un sistema inquisitivo de control del despido, pero que actualmente es ampliamente aceptado. Bueno, con respecto a la importancia de este control jurisdiccional,
señalan los autores que básicamente reside en que el trabajador no es que tenga un derecho a la readmisión o a la indemnización, sino lo que tiene es un derecho a reclamar, ¿no? Un derecho a demandar contra el despido que se estime injustificado. De este modo, solo existe un derecho formal a la reclamación, señalan, un derecho a la protección jurídica, pero no un derecho potestativo del trabajador. Entonces, va a señalar que las constantes reformas, bueno, en el caso español, van a devaluar, digamos, la causalidad del despido, ¿no? Esta exigencia que se requería al despido para que sea procedente. Entonces, con las constantes reformas de fines del siglo XX y comienzo del XXI, entonces han devaluado estas necesidades causales, ¿no? Y va a señalar algo importante, que el tema del despido no es algo neutro, ¿no? Que tiene que ver también con otras perspectivas, incluso externas del ámbito jurídico, y que existe, digamos, una orientación que regula la creación de estas normas, bueno, en general del derecho al trabajo, ¿no? Y en particular del despido. Entonces va a señalar aquí unas líneas de orientación de la regulación jurídica, que digamos es una constatación que los autores hacen y que digamos ellos mismos señalan que muchas veces no se señala porque digamos no son bien vistos. Por ejemplo, van a señalar básicamente dos puntos. El primero de ellos es que despedir barato permite crear empleo, ¿no? Hay una idea de que predominante de que el despido está relacionado con la creación del empleo. Van a señalar entonces un tema muy importante que se denomina la culpabilización de las normas laborales. ¿Qué se refiere con culpabilización de las normas laborales? Básicamente se refiere a que, bueno, en el caso español, que con la crisis de la década de los 80, digamos, se echó la culpa a las normas laborales de crear desempleo, ¿no? A estas normas rígidas. Entonces hubo una especie de causa-efecto, lo vieron como una causa-efecto, estas normas rígidas de derecho laboral y sus efectos sobre el desempleo que existía, ¿no? Entonces eso lo denominan los autores la culpabilización de las normas laborales. Y en base a esto, entonces, hubo todo un cambio y se requirió a las normas laborales que tengan, en primer lugar, una dirección, ¿no? Deben ser dirigidos a la formación, a la creación de empleo, ¿no? Hasta antes de la crisis, digamos que no existía ese requisito para la dación de normas laborales o su interpretación. Entonces, también va a haber unas ideas predominantes desde ya de fines del siglo XX relacionados con que todo debe estar en función del mercado de trabajo, incluso las normas laborales. Se va a dar un mayor énfasis en el tema de los costos del despido. Entonces, se van a requerir que el despido sea, o mejor dicho, el costo del despido sea cada vez menor para que pueda crearse mayores empleos. Y entonces resulta aquí una suerte de determinismo economicista, digamos, que va a predominar básicamente en este periodo. Y también digamos que no va a haber una importancia respecto del trabajador despedido. Cada vez es menos importante el trabajador despedido. Y esto digamos que los autores van a señalar que este pensamiento, digamos, economicista, se va a traducir en tres movimientos típicos que van a orientar las tendencias legislativas, pero no solo la creación de normas,
sino también la jurisprudencia, es decir, los propios jueces van a interpretar digamos, de una determinada línea que podemos resumirlo en 3 puntos. El primer punto es que bueno, siempre crean neologismos estos autores, la descausalización del despido, ¿no? Entonces, el primer punto es la descausalización del despido o debilitamiento de los motivos del mismo. Básicamente se refiere a que existe cada vez más una apertura a poder despedir por parte de los empresarios, ¿no? Lo que se ha denominado el libre desistimiento empresarial. Entonces, cada vez existen menos exigencias para poder, digamos, contrarrestarlo, digamos, la autoridad del empresario frente al despido. Y bueno, también va a surgir lo que denominan el principio de la temporalidad sin causa. Es decir, se van a crear contratos, la norma va a permitir contratos temporales sin que exista necesariamente una causalidad. Y esto no solo ha sucedido en el caso español, en el caso peruano también lo podemos observar claramente desde la década de los 90. Bueno, los contratos temporales ya no solamente van a estar sustentados en su, digamos, en su propia temporalidad como requisito necesario, sino que también va a estar sustentado en requerimientos empresariales, ¿no? La reconversión empresarial, el inicio de actividad, ¿no? Entre otros contratos. Y bueno, en el caso español, esto sucedió básicamente desde la entrada al periodo democrático en la década de los 80, duró hasta los 90 y nuevamente se volvió a la causalidad, ¿no? El principio de causalidad, ya en periodos más contemporáneos. Entonces, el segundo punto que se orienta, ¿no? Las normas y también la jurisprudencia va a ser el abaratamiento del coste de despido. Entonces, se va a referir básicamente a una reducción de la indemnización por despido improcedente. Bueno, en el caso español, simplemente existe el despido improcedente, el despido procedente, cuando cumplen los requisitos del despido, y el despido nulo, ¿no? Cuando afecta ya derechos constitucionales. Se mantiene entonces que la única forma de crear empleo, según esta visión, pasa porque cueste menos destruirlo, ¿no? Entonces, según esta visión, digamos, dominante, mientras más barato sea despedir al trabajador, esto va a repercutir en una mayor creación de empleo. Y esto es lo que critican también los autores. Y el tercer, digamos, punto orientador va a ser la reducción del control colectivo o judicial del despido, que básicamente señala una gran influencia de la idea de consecuencias del costo de despido en el nivel de empleo, ¿no? También digamos, esta reducción del control, bueno, en el caso judicial del despido, también está dentro de esta tendencia de aminorar los costos laborales en favor de una tendencia, bueno, supuestamente una creencia de que con esto se va a aperturar, digamos, la creación de empleos. Cuando el propio Umberto Romagnoli, que también hace el prólogo de este libro, señala que una cosa, digamos, el despido no tiene nada que ver con, digamos, con estas políticas de creación de empleo, ¿no? Por más que por más que exista, digamos, una rigidez para evitar, digamos, los despidos, esto no va a significar también que necesariamente que se van a crear mayores empleos, ¿no?
Una cosa es el derecho laboral y lo otro es políticas de empleo. Es lo que señala, digamos, Romagnoli, que ha sido también el maestro del doctor Antonio Bailos. Que lo pueden revisar también. No sé si les habrá pasado la profesora, el prólogo. Si no, bueno, me avisan y ya también les puedo enviar, ¿no? Ah, también otro punto importante que señalan los autores es que este pensamiento, digamos, que se ha impuesto, lo que denominan pensamiento dominante, influye tanto en la creación legislativa como en la propia interpretación por parte de los jueces, ya que los jueces no solo interpretan a partir, digamos, de manera positiva, sino que a través de todo un sistema de valores. Entonces, esto también va a influenciar en la jurisprudencia, señalan. Uh, luego van a surgir ideas dentro de este pensamiento dominante, como la idea de responsabilización de la empresa. La empresa cada vez es menos responsable de la formación de empleos, puede despedir y bueno, a causa de estos despidos siempre va a ser dirigido a la crisis económica u otros aspectos, ¿no? Incluso la rigidez de las propias normas laborales. Otra línea, digamos, que van a predominar, ¿no? La segunda línea que señalan los autores que va a predominar en la actualidad va a ser el que despedir es socialmente irrelevante. Según, digamos, estos valores dominantes, el despido cada vez es un acto más banal, cada vez tiene menos importancia el despido y, bueno, existe aquí una cultura de la empresa, señalan los autores. Esta cultura de la empresa se traduce en un lenguaje que va a exaltar, digamos, bueno, los cambios, la movilidad, ¿no? Bueno, también de los trabajadores, la individualidad, la autonomía del trabajador, la adaptación al cambio, conceptuados estos últimos como valores sociales y extremadamente positivos y ligados a la figura de la empresa como sujeto histórico. Entonces, surge aquí un nuevo modelo de la empresa. La empresa ahora va a ser, digamos, el nuevo sujeto considerado como principal en la sociedad. Entonces, hay una exaltación del individuo, del trabajador, y va a haber un aminoramiento de la consideración de lo colectivo, básicamente digamos, de los sindicatos, que van a ser considerados por parte de la empresa como una institución paraestatal, ¿no? Muy aparte de la empresa. Y el despido ya no va a ser visto como un problema, ya que cada vez más se va a exaltar la figura de que el trabajador debe adaptarse, ¿no? A los diversos tipos de empleos que se les da en una empresa, ¿no? Y bueno, señalan aquí que va a coincidir con que en el caso del empleo se va a exaltar digamos, las políticas activas de empleo y cada vez va a ser menos importante las políticas pasivas. Es decir, las políticas pasivas van a ser básicamente el seguro de desempleo, ¿no? Y bueno, y esto se va a traducir en el debate de la flexiseguridad en Europa, en donde mientras más se acentúe la protección social, cada vez más se entiende que el despido va a ser cada vez, digamos, menos relevante socialmente, ¿no? Es decir, un trabajador despedido ya no va a contar, digamos, o no va a tener esa gravedad
porque tiene un seguro que le puede suplir, ¿no? Entonces, bajo esta tendencia se crea también la flexiseguridad. Ah, entonces, los despedidos, va a haber otra concepción con respecto a los despedidos, que va a cambiar, digamos, con esta concepción dominante. Los despedidos van a ser considerados como excedentes de mano de obra, como recortes de empleo, ajustes de planilla, desde un punto de vista, o también pueden ser considerados como, digamos, trabajadores que han fracasado o no han sabido adaptarse a la empresa, ¿no? Inadaptación personal, o como un resultado de un déficit de la trayectoria profesional. Si es despedido es porque no ha tenido buenos estudios, ¿no? Según esta concepción. O también es considerado como alguien que no es competente, digamos, ¿no? Entonces, bajo esta idea de la competencia, el que es despedido va a ser considerado como alguien que no ha sabido competir, digamos, frente a otros trabajadores. Entonces, los trabajadores van a caer en el subempleo también, entendido como estos trabajos que tienen las personas, pero cuya calificación es mucho mayor. Entonces, el discurso dominante que ha invadido las esferas de la opinión pública y de la reflexión política y también jurídica, tiene que ver también con la gran narración, señala el autor, ¿no? Que es la gran narración neoliberal, que explica el mundo y se vigoriza con la globalización como proyecto ideológico. Bueno, el cuarto punto va a estar referido a las visiones dominantes y visiones subalternas, despido, ciudadanía y derechos. Entonces, frente a todo digamos, de estas ideas economicistas, básicamente dominantes, el autor va a señalar que paralelamente existen otras ideas que se desarrollan y bueno, que también influyen en las propias legislaciones, la creación de las normas y también en la propia jurisprudencia, que son, digamos, estas visiones ligadas con la democracia, ¿no? Con una democracia material, que básicamente está referida a la formación de sindicatos, de la participación de los trabajadores, de la consideración de los trabajadores como ciudadanos. Recordemos que la Constitución española básicamente reconoce el derecho al trabajo y al trabajador como un ciudadano. Entonces, estas ideas que corren en paralelo con las ideas economicistas reaccionan contra la producción por parte de la economía de mercado y del sistema de libre empresa. Entonces, esta visión, digamos, democrática que se opone a la visión economicista, digamos que se va a desarrollar básicamente en el Estado social, ¿no? Haciendo un poco de historia, el Estado social básicamente se va a desarrollar durante la posguerra mundial hasta, digamos, los años 70, ¿no? Va a cobrar auge básicamente en Europa durante este periodo, relacionado con el estado de bienestar, en la protección a los trabajadores, donde se va a desarrollar bastante los derechos laborales. Y vamos a ver que los autores van a exaltar estas ideas y van a contraponerlas con la visión que predomina actualmente, que es la que se denomina en muchos casos como la visión del neoliberalismo. Entonces, el quinto punto va a ser, se titula Un nuevo narrativismo jurídico pro-laboralista. Básicamente van a señalar los autores que no se trata aquí de despertar los grandes metarrelatos o de inspirarse, digamos, en hechos históricos pasados,
sino lo que se pretende aquí es que los trabajadores tengan una voz, que sean escuchados. Por eso se habla de una democracia material y no una democracia, digamos, débil, como mayormente se tiene en países como Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? En donde básicamente el ciudadano solo participa en las elecciones y de ahí, digamos, que se les olvida, ¿no? Ya no tienen ninguna relevancia en los actos de los gobiernos. Entonces, bajo esta idea de la democracia material o democracia real, es donde se debe sustentar, digamos, estas ideas que se van a contraponer con las ideas neoliberales, según los autores. Entonces, una crítica jurídica debe venir, señalan también los autores, desde afuera. Es decir, no se va a formular simplemente de las propias normas, sino que tiene que ver también con los aspectos políticos, económicos y sociales que siempre van a influir a la creación de las normas jurídicas y también en la interpretación del propio derecho. El siguiente punto está relacionado con el despido como acto de violencia del poder privado. Bueno, los autores señalan que el despido tiene que contemplarse como un acto de fuerza, ¿no? Un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad empresarial. En este sentido, una privación del trabajo, el despido, va a estar relacionado con un acto violento por parte del empresario. La empresa, a través de la privación del trabajo a una persona, señalan los autores, procede a expulsarla de una esfera social y culturalmente decisiva, es decir, de una situación compleja en la que a través del trabajo, ésta obtiene derechos de integración y de participación en la sociedad, en la cultura, en la educación y en la familia. Entonces, crea una persona sin cualidad social con el despido, porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad en su vida social dependen del trabajo. Entonces, aquí lo que pretenden exaltar los autores es que a través del despido, el trabajador no solo pierde el trabajo, sino también pierde todos esos valores que están intrínsecos en este, digamos, en el propio trabajo y que lo unen con, digamos, el carácter de ciudadano, ¿no? Entonces el despido, señala, es violencia y por eso se presenta a través de expresiones que la niegan. Se lo hace derivar del sometimiento voluntario del trabajador, de las dificultades del cumplimiento de lo acordado, ¿no? Siempre sobre la base de la constatación de Marx de que la apropiación de la voluntad ajena es presupuesto de la relación de dominación. Entonces, los autores van a señalar que el despido va a aparecer como en términos de dinero. Alan Supiot señalaba en este aspecto que estas políticas actuales básicamente están miradas como desde una perspectiva, digamos, numérica, ¿no? Y él señalaba el gobierno de los números. Incluso tiene un libro titulado El gobierno de los números. Y esto incide en los autores, que el despido también es visto, ¿no? como un relato más, como en términos de dinero, y entonces no se va a tomar en cuenta todos los valores que implican, digamos, el tener trabajo, ¿no? Pone en crisis, digamos, el despido, los modelos culturales y sociales que rigen una forma de vida en sociedad y el propio elemento histórico y moral que contiene todo proceso de determinación del valor de la fuerza de trabajo global. Y bueno, ya vamos terminando. Entonces, los autores, a manera de conclusión, van a señalar que
La violencia del despido es un hecho que se ha sometido a la civilización democrática. Entonces, esta idea del despido, en términos economicistas, con el Estado social, van a ser limitados, eh, pero que actualmente existe cada vez más un mayor avance de esta visión economicista, ¿no? Esta compensación democrática, ¿no? Bueno, es lo que denominan los autores que una compensación democrática básicamente se refiere a que frente al avance del economicismo o esta visión dominante se contrapone una visión social que es la que se desarrolló básicamente en el Estado social durante, digamos, esta época de posguerra hasta la crisis económica de los años 70 del siglo XX, denominado también los 30 gloriosos años, en donde existía una mayor participación de los trabajadores a través de los sindicatos. Esta visión, digamos, que se va a contraponer, ¿no? Como he mencionado, a la visión neoliberal actual. Esta compensación democrática, señalan los autores, del ejercicio de la autoridad del poder es mayor en la medida que exista una fuerte organización colectiva de los trabajadores y se haya posibilitado una relativa autonomía de la esfera política respecto del mercado y de la empresa. Si procesos históricos concretos han debilitado estos componentes social colectiva y político-democrática, los poderes privados se fortalecen y afianza su violenta libertad. El escenario productivo postfordista y la hegemonía cultural del fundamentalismo liberal han favorecido el incremento de estos espacios de irresistible coerción de las relaciones laborales. Entonces, por consiguiente, la visión tan frecuente del acto del despido, en donde éste se presenta como un acto políticamente neutro, derivado de exigencias organizativas y objetivas sobre la actividad de la persona que trabaja, o como un acto derivado de la racionalidad y del cálculo económico de la gestión empresarial, son perspectivas que se inscriben en un proyecto político de dominación social que no se comparte, ¿no? Que los autores no comparten. El despido se debe encuadrar, señalan, en la crítica del autoritarismo del poder privado en los lugares de trabajo y en la negación que conlleva del principio de igualdad de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, este avance del Estado social, básicamente, durante esta época que he mencionado, los 30 gloriosos años, significó también un avance de la democracia y de una igualdad, ¿no? de los ciudadanos. Y esto básicamente sirve como a los autores como un ejemplo, pero que no es que debemos tener una visión de retrotraernos a ese pasado, sino que se rescata aquí la visión de que debe existir una mayor participación de los trabajadores, bueno, a través de los sindicatos y otros colectivos, en la toma de decisiones para dar, digamos, una mayor posibilidad de, de desarrollo de una democracia real, ¿no? Y esto es básicamente lo que insisten los autores. Señalan, al contrario, hay que acostumbrarse a ver el despido como un acto de violencia privada, un acto de agresión que de manera directa e inmediata pretenden alterar el estatus de ciudadanía de una democracia constitucional madura, ¿no? Entonces, aquí los autores oponen al sentido de una democracia real todos estos actos o este pensamiento dominante economicista y de la violencia del poder privado, ¿no? Que ha tenido mucho avance en los últimos años. Y esto es lo que los autores pretenden enfatizar, ¿no? Y también, en cierto sentido, también dar las bases para que se pueda contrarrestar este avance del economicismo. Bueno, este es básicamente una visión así rápida de la lectura. Los que ya lo han leído, bueno, ha servido para un repaso, y los que aún no lo leen, bueno, también espero que puedan revisarlo desde una
perspectiva también individual y crítica, ¿no? A partir de ahí, cada uno de nosotros podemos tomar una posición al respecto. Bueno, gracias por haberme escuchado y bueno, si existen algunas preguntas, también pueden formularlas.